Siempre había sido una persona escéptica. No creía en cuentos de viejas ni en leyendas que circulaban en mi pequeño pueblo. Sin embargo, todo cambió aquella noche de verano cuando enfrenté algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Crecí en un pequeño pueblo llamado San José de la Sierra, en medio de montañas densamente arboladas y caminos polvorientos. Nuestra vida era simple, los vecinos eran como familia, y todos nos conocíamos desde siempre. Pero hace unos meses, algo extraño comenzó a ocurrir. Los animales de las granjas comenzaron a aparecer muertos, con extrañas heridas en el cuello y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Al principio, la gente pensó que eran perros salvajes o incluso coyotes. Pero el terror se instaló cuando alguien mencionó, en voz baja, el nombre del chupacabras. Algunos de los más viejos aseguraban haber oído historias sobre la criatura desde su infancia, una bestia mítica que se alimenta de la sangre de animales, e incluso, según los rumores, de seres humanos. Aunque estas historias siempre me habían parecido absurdas, la incertidumbre y el miedo empezaron a calar en el pueblo. Una noche, mi vecino, don Ignacio, vino corriendo a mi casa, golpeando desesperadamente en mi puerta. Al abrir, noté que estaba pálido, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Algo atacó a mis cabras. Me gritó, con el aliento entrecortado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé mi linterna y lo seguí hasta su granja, que estaba a unos pocos minutos de la mía. El camino se hizo eterno. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies y los gritos distantes de algunos animales nocturnos. Cuando llegamos al corral, la escena que vi fue escalofriante. 2 de sus cabras yacían en el suelo, con los cuellos destrozados y los ojos abiertos en una expresión de terror. Pero lo más extraño era que no había rastro de sangre. Ningún charco, ni siquiera unas gotas. Solo silencio, muerte y un hedor metálico que se mezclaba con el olor de la tierra húmeda. ¿Ves lo que te digo? Es esa maldita cosa, dijo don Ignacio con una voz temblorosa. Algo dentro de mí se quebró. La incredulidad se transformó en miedo, y el miedo en una necesidad urgente de encontrar respuestas. Decidí que esa noche no dormiría. Le pedí a Ignacio que regresara a su casa y que me dejara a solas en la granja. Algo dentro de mí me decía que tenía que ver al culpable con mis propios ojos. Me armé con un viejo rifle que guardaba para emergencias y me escondí detrás de unos arbustos cerca del corral, esperando en silencio, tratando de calmar mi respiración. Las horas pasaron lentamente, y la luna llena iluminaba tenuemente la escena. Los sonidos de la noche me envolvían, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles, el murmullo lejano de un arroyo. Pero, de repente, el silencio se hizo absoluto. No había ni un sonido, ni siquiera los grillos cantaban. Mi piel se erizó, algo no estaba bien. Entonces, lo vi. Una sombra moviéndose con rapidez entre los árboles. No podía distinguir bien su forma, pero era grande, del tamaño de un hombre, pero más delgado y ágil. Parecía que se deslizaba más que caminar, y sus ojos brillaban con un tono rojizo que no era natural. Contuve la respiración, apretando el rifle contra mi pecho. La criatura se acercó al corral, sin hacer ruido alguno. Se movía con una agilidad casi fantasmal. Se detuvo junto a una de las cabras que quedaban y, con un movimiento rápido, la atacó. No pude ver exactamente cómo, pero el sonido del animal luchando y luego el golpe sordo de su cuerpo cayendo me llenó de terror. No lo pensé 2 veces. Salí de mi escondite y apunté el rifle.
Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía oír mis propios pensamientos. Disparé, y el eco del disparo retumbó por todo el valle. La criatura emitió un chillido agudo, un sonido que me heló la sangre, y desapareció en la oscuridad del bosque, dejando atrás a la cabra muerta. Corrí hacia el lugar donde había estado, mis manos temblando, y encendí la linterna. No había nada, ni rastro de sangre, ni huellas. Solo el cuerpo sin vida del animal. Me quedé allí, parado, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. ¿Qué demonios era esa cosa? Regresé a mi casa con el alma en un hilo, decidido a hablar con los otros aldeanos a la mañana siguiente. Al amanecer, reuní a todos en la plaza del pueblo y les conté lo que había visto. Algunos me miraron con escepticismo, pero otros, especialmente los más viejos, asintieron con gravedad. Decidimos organizarnos y hacer guardias nocturnas para proteger a nuestras familias y ganado. Esa noche, me uní a la primera ronda de vigilancia. Éramos 6, todos armados y nerviosos, caminando en parejas alrededor del perímetro del pueblo. La noche estaba más oscura que nunca, y el aire se sentía denso, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Aproximadamente a la medianoche, escuchamos un grito desgarrador que provenía del lado este del pueblo. Corrimos hacia el origen del sonido, encontrando a Juan, uno de los vigías, tendido en el suelo, inconsciente. Tenía una marca en el cuello, 2 pequeños agujeros rodeados de una piel extrañamente quemada, y su cara reflejaba un terror que me revolvió el estómago. Los otros 2 vigilantes que estaban con él dijeron que la criatura apareció de la nada, que se lanzó sobre Juan y luego huyó cuando ellos comenzaron a disparar. La bestia era demasiado rápida, ni siquiera lograron herirla. Llevamos a Juan a la casa del doctor, donde quedó en un estado febril y delirante. Las marcas en su cuello eran extrañas, como si algo hubiera succionado su sangre, pero de una manera que nunca habíamos visto antes. Pasé la noche en vela, mirando por la ventana de mi casa, esperando que la criatura regresara. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y cansancio. Nadie podía dormir bien, y el miedo se había convertido en un acompañante constante. Las guardias continuaron, pero la criatura parecía saber cuándo aparecer y cuándo no. Nos estaba cazando, jugando con nosotros, y esa sensación de impotencia era desesperante. Una tarde, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, mi madre me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Parecía asustada, pero también decidida. «Hay algo que debes saber», me dijo con voz temblorosa. Me contó una historia que mi abuelo le había contado a ella cuando era niña, una historia que había jurado nunca repetir. Me habló de una criatura que vivía en los bosques, una criatura que había sido vista por generaciones, cada cierto tiempo, siempre cuando el miedo y la desesperación eran más fuertes en el pueblo. Decidí que esa noche sería la última. No iba a permitir que esa cosa siguiera atormentándonos. Me armé con el rifle y un cuchillo de caza, y me dirigí hacia el bosque. La luna apenas se veía entre las nubes, y cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad. Caminé durante horas, buscando cualquier señal, cualquier rastro de la criatura. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un crujido leve pero suficiente para ponerme en alerta. Me giré rápidamente y apunté con mi linterna, pero no vi nada. El silencio volvió, pesado, opresivo. Seguí caminando, tratando de no hacer ruido, mis sentidos en alerta máxima. De repente, sentí una ráfaga de viento detrás de mí y, antes de que pudiera reaccionar, algo me golpeó con una fuerza brutal. Caí al suelo, perdiendo el rifle y soltando un grito de dolor.
La criatura estaba sobre mí, sus ojos rojos brillando con una intensidad aterradora. Su aliento era caliente y fétido, y su boca se abrió revelando colmillos afilados, listos para hundirse en mi carne. Luché con todas mis fuerzas, tratando de apartarla, pero era increíblemente fuerte. Sentí sus garras rasgar mi hombro y el dolor me hizo gritar de nuevo. En un acto desesperado, agarré el cuchillo que llevaba en el cinturón y lo clavé en su costado. La criatura emitió un chillido ensordecedor y retrocedió, permitiéndome un momento para ponerme de pie. Sangraba por el costado, pero aún tenía fuerzas. Se lanzó hacia mí de nuevo, y esta vez, con todo el miedo y la rabia acumulados, me preparé para el impacto. Giré justo a tiempo, evitando sus garras, y la apuñalé nuevamente, esta vez en el cuello. La criatura soltó un grito agónico y retrocedió, tambaleándose. Respiré con dificultad, el dolor y el miedo mezclándose en mi pecho, pero no bajé la guardia. La criatura me miró con sus ojos rojos, llenos de rabia y dolor, y por un instante, pensé que iba a lanzarse sobre mí de nuevo. Pero en lugar de eso, emitió un gruñido bajo y se desvaneció en la oscuridad del bosque. Me quedé allí, temblando y sangrando, tratando de recuperar el aliento. Sabía que no había terminado. Esa cosa seguía viva, y había visto en sus ojos que no se rendiría tan fácilmente. El bosque estaba en silencio una vez más, pero no era el silencio habitual de la noche. Era un silencio cargado de peligro, como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento, esperando el próximo movimiento de la criatura. Miré a mi alrededor, apretando el cuchillo con fuerza, y supe que debía regresar al pueblo. Pero mientras me daba la vuelta para marcharme, escuché un susurro en el viento, un sonido que heló mi sangre. Era un susurro bajo y gutural, pero reconocí la palabra. Mi nombre. Y entonces entendí que, aunque había sobrevivido esta vez, la criatura no se detendría. Volvería, y la próxima vez, quizás no estaría tan preparado. Apresuré el paso, con el eco de ese susurro resonando en mi mente y con la certeza de que el terror apenas había comenzado.